Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a este seminario internacional denominado Estándares de Prueba y Motivaciones de las Decisiones Judiciales. El derecho moderno se fundamenta hoy más que nunca en la prueba. Muchos han dicho que constituye la columna vertebral del proceso, lo cual aplica para cualquiera de las especialidades de la ciencia jurídica. Su correcto manejo se hace necesario tanto para el juez como para el fiscal, el abogado y para los demás intervinientes en el proceso. Ahora, en el marco del derecho comparado, es de inmensa importancia verificar el manejo que se le ha dado a la prueba en otros países, por ejemplo, en modelos judiciales tan importantes como el continental europeo. Por ello, en esta ocasión, se buscará resolver dudas como ¿cuál es el objetivo principal de la prueba en el derecho? ¿Qué significa que un hecho está probado? ¿Cómo se valora racionalmente el conjunto de pruebas que han sido admitidas y practicados dentro de un proceso judicial? ¿Qué elementos son necesarios para una correcta motivación de la decisión judicial? Entre otros aspectos de este importante tema. Esperamos que esta videoconferencia aclare a nuestros servidores y servidoras judiciales y a los agentes externos del sector justicia que se han conectado a esta videoconferencia sobre el valor intrínseco de la prueba y permita un mejor manejo dentro del proceso judicial colombiano. En el día de hoy tenemos el grato honor de contar con el doctor Jordi Ferrer Beltrán, abogado de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, director del Máster en Razonamiento Probatorio de las Universidades de Girona y Génova. Además es profesor titular de Filosofía de Derecho y director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, así como codirector de la revista Guastillo Fatti de la Universidad de Girona en España. También hoy nos acompaña el doctor Carlos Andrés Pérez Alarcón como moderador de esta importante actividad académica. Debo manifestar que el doctor Carlos Andrés Pérez Alarcón es un asiduo formador de nuestra Escuela Judicial, es abogado especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre Seccional de Pereira, además es especialista en Derecho Procesal Contemporáneo y magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Actualmente, el doctor Carlos Andrés Pérez se desempeña como profesor universitario, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla. Apreciado doctor Carlos Andrés Pérez Alarcón, te concedo el uso de la palabra. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora María Lucero. Un abrazo a usted, a la doctora Diana Remolina, a la doctora Gloria Estela López, la vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y por supuesto a todos los que hacen posible este importante evento. En Colombia no existen juicios por jurado. En Colombia el juez es el director y el decisor único en todos los procesos, pero en ocasiones los jueces actuamos como si fuéramos jurados. Nos dejamos llevar más por la intuición, por el discurso, por la mera persuasión y la coherencia que se nos presenta, y dejamos de lado un tanto el tema del análisis profundo de la prueba, de cómo se hacen las inferencias. Dejamos de lado la importancia de la prueba testimonial en cuanto que debe estar corroborada, que el testigo tiene que ser verificado en su forma de entender el hecho, en la forma como lo rememora, y a veces lo olvidamos. También dejamos de lado que la prueba pericial, por ejemplo, tenemos que revisar la capacitación del experto, pero también el grado de aceptación por la comunidad científica y el grado de probabilidad o certeza de sus estudios, y a veces lo dejamos para la simple imaginación. Y en la prueba documental también nos dejamos llevar más por el problema de cómo se autentican los documentos o de cómo se leen en la audiencia, y dejamos atrás
la importancia de la contextualización. Olvidamos que la prueba documental no se valora en la sala de audiencia con la lectura que hacen los abogados, sino con la interiorización que hace el juez a partir del contexto de la prueba. Pues de todo esto vamos a hablar el día de hoy, y quién mejor que uno de los hombres que más sabe de prueba a nivel iberoamericano y quizá a nivel mundial, el profesor Jordi Ferrer, quien ha dedicado su vida a hablar de la importancia de la verdad, pero de la verdad real, no de la verdad de un simple hecho en un proceso, como si eso fuera el fin último de la decisión judicial. Y aquí surge un dilema. ¿Los jueces toman la decisión para solucionar un caso o toman la decisión para hacer un aporte a la sociedad? Porque si es para solucionar un caso, pues basta acercarse de cualquier manera a un resultado. Pero si es para aportar a la sociedad, los jueces tenemos la obligación de llegar a la verdad, a la forma como se presentó el hecho en el mundo fenomenológico, y para lograr ello tenemos que saber motivar, tenemos que saber fundamentar para hacer transparentes y legítimas las decisiones y para permitir que los abogados tengan cómo impugnarlas. De eso vamos a hablar el día de hoy. Por supuesto, un honor inmenso tener al profesor Jordi de la Universidad de Girona, y a todos ustedes que nos siguen, a la familia judicial, jueces, magistrados, servidores judiciales, y a todos nuestros invitados de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, los abogados, los estudiantes de Derecho que nos siguen el día de hoy, y por supuesto a todos los invitados a nivel internacional que también siguen esta conferencia. Nuestra invitación para que planteen todas las preguntas. La idea de este evento es lograr un intercambio de ideas, y que ustedes sean también los protagonistas, y que el profesor Jordi, como en efecto me lo pidió, sea quien trate de encontrar una solución a sus inquietudes. Pues sin más preámbulos, profesor Jordi, nuevamente nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación, y el auditorio es suyo. Muy buenos días y muy buenas tardes en Girona. Buenos días a todos y muchísimas gracias. Es un placer para mí realmente acompañarles, aunque sea virtualmente, pero es lo mejor que hoy podemos hacer, y hay que sacarle también la parte positiva de esto, porque realmente nos acerca también a todos mucho. Quiero iniciar mi participación haciendo lo que se debe hacer. Esto es agradeciendo a quienes han gestionado esta actividad, a quienes gestionan la Escuela Judicial, a quienes gestionan las instituciones implicadas. En su cabeza quiero agradecer a las doctoras Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura colombiana, y por supuesto a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Es además un placer hacerlo porque, como les comentaba antes off the record, encontré hace algo así como quizás 14 años o 13, 14 años, en una visita presencial a la escuela, un material que tuvieron a bien obsequiarme de formación de jueces en materia de prueba, que para la época además, donde casi en ningún lugar se estaba formando en materia de razonamiento probatorio, era genuinamente un material muy bien hecho. Y esto no es nada más, me parece, que una consecuencia más de un país, Colombia, que ha tenido una cultura probatoria importante, con autores muy importantes, empezando por Davis Echandía, o ahora también con la gente que dirige el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, empezando por su propio director. Bueno, pues se están trabajando bien, están haciendo bien cosas, pero a pesar de eso no deja de estar tampoco en un marco cultural, el de nuestra cultura jurídica, en el que las cuestiones probatorias han sido, desgraciadamente, muy dejadas de lado, muy abandonadas. Y no es
casualidad, porque responde a una cierta concepción de la prueba que vincula la prueba con el convencimiento, con la convicción judicial. En estos momentos me encuentro concentrado todo lo que puedo en escribir un libro sobre estándares de prueba que espero vea la luz antes de fin de año. El libro se va a titular Prueba sin convicción. Es la idea de abandonemos de una vez por todas la vinculación entre prueba y convicción judicial. La convicción judicial, el convencimiento, las creencias del juez son un hecho privado del juez que no importan absolutamente a nadie más que a su mamá, a su papá, a su pareja, a sus hermanos, es decir, a su círculo de confianza, como las mías o como las de mi mamá. No importan a nadie más, simplemente la prueba no está vinculada con esto. Sería bastante raro para un abogado que participara en un proceso por responsabilidad civil médica, por ejemplo, que cuando se le preguntara al médico por qué estimó probado que el enfermo tenía una cierta enfermedad, contestara porque tuve el convencimiento, porque esa era mi convicción y eso es lo que quiere decir que está médicamente. Sentiríamos que el médico nos toma el pelo. También sentiríamos que el médico nos está tratando mal, que nos está haciendo una broma de mal gusto. Si nos diagnostica mal, vamos a otro médico, encontramos cuál es la enfermedad que nos aqueja, nos diagnostican bien, nos tratan bien, se acaban nuestros problemas y volvemos un día al médico que nos diagnosticó mal y le decimos, mire usted, señor doctor, lo que usted me dijo que tenía estaba totalmente equivocado y el tratamiento que me prescribió no funcionó en absoluto. Y el médico dije, bueno, eso será la verdad material, pero la verdad médica es lo que dice el médico y yo tengo la verdad médica. Sinceramente, también sentiríamos que el médico no nos está tomando en serio. Vamos al médico para que encuentre la verdad de lo que nos pasa. Por cierto, el médico también tiene limitaciones temporales, limitaciones de recursos, reglas que le impiden hacer ciertas pruebas, es decir, todas aquellas condiciones que, al decir de algunos clásicos como Carneluti, hacían que al juez no le fuera exigible la verdad material, no le fuera exigible buscar la verdad material. En fin, todo esto, digo, tiene que ver con una concepción de la prueba, de la prueba como hecho psicológico del juez, un modo subjetivista de entender la prueba, que explica también que no se haya dado ningún tipo de formación en materia probatoria, no solo en las escuelas judiciales, sino mucho antes también en las facultades de Derecho. Son escasísimas las facultades de Derecho de nuestra cultura jurídica, es decir, de toda el área iberoamericana, tanto de habla española como de habla portuguesa, donde hay materias específicas sobre razonamiento probatorio dirigidas a los estudiantes. Como mucho se ofrecen algunas partes de las asignaturas de derecho procesal en las que se habla de prueba. Pero cuando esto es así, normalmente es para enseñar las reglas procesales sobre la prueba. Es decir, quién puede presentar pruebas, de qué manera, en qué momento procesal. Y cuando se llega al final de todo, se dice, bueno, y ahora el juez decide según la libre valoración de la prueba. Bueno, sí, hemos dado un paso más. Y ahora decimos también que esa libre valoración de la prueba debe ser de acuerdo a las leyes de la ciencia, de la lógica y a la sana crítica. Después veremos que este paso más en realidad es un paso a ninguna parte. Bueno, pero si no se enseña, ¿por qué caramba nos enseña el razonamiento probatorio? Bien, porque si el decir que algo está probado es decir que el juez se convenció, si depende de la convicción judicial, entonces no hay nada que enseñar. Cada juez alcanza su convicción. Bastaría que sea honesto en la valoración de las pruebas, que no sea un corrupto y que valores honestamente las pruebas. Si valoradas honestamente las pruebas, no hay nada más que decir. También una noción muy fuerte del principio de inmediación se vincula con esta concepción.
impidiendo el control del razonamiento probatorio por parte de otros jueces, sobre todo por parte de jueces y tribunales superiores, en nombre de la inmediación del que está presente y la íntima convicción o el convencimiento o la convicción o la certeza moral o lo que se quiera decir, todos son términos para decir lo mismo, del juzgador de primera instancia. Si esto es así, entonces digo, no es de sorprender que no haya formación en la materia. En la presentación se dijo que dirijo un máster en razonamiento probatorio. Es un hecho del mundo, así que eso, y a mucha honra y muy contento de que sea así. De lo que no estoy contento es de que todavía a día de hoy es el único máster en razonamiento probatorio en toda nuestra área. ¿Cuántos másters sobre derecho penal hay? ¿Cuántos másters sobre responsabilidad civil? ¿Cuántos másters sobre derechos humanos? ¿Cuántos másters sobre argumentación jurídica? Es sorprendente en materia de razonamiento probatorio. Todavía a día de hoy tenemos uno solo. Y esto no es sensato. Y no lo es y es representativo de un problema. También, para continuar con las anécdotas, y les prometo que no voy a contar más anécdotas en lo que queda de intervención, tengo el gusto de dirigir la revista Cuestión, que es una revista de acceso libre, gratuita, de acceso para todos. Se lo recomiendo muy, muy fuerte. Es una estupenda revista. Y la única revista en español específicamente dedicada a los problemas probatorios. Pueden acceder a ellas y se pueden registrar gratuitamente a través de la página Quaestio Facti, con Q, Quaestio, Q-U-A-S-T-I-O, quaestiofacti.com. Ahí encontrarán todos los materiales y tiene un solo número hasta ahora, porque es una revista anual y empezó el año pasado. Estamos ya publicando artículos del número 2 y publica en castellano, en inglés, en italiano y en portugués, mayoritariamente en castellano. Bueno, ahí encontrarán material. Por supuesto, se publican también artículos sobre prueba en revistas generalistas de derecho, pero es sorprendente que tengamos una sola revista específicamente sobre el razonamiento probatorio en nuestra área. Nos sucede en el mundo anglosajón, por ejemplo, y en nuestra área cultural. No sucede en gran parte de las otras materias. Y esto indica la pobreza todavía en la que nos encontramos en estos temas. Y la pobreza en la que nos encontramos en estos temas me permite vincular con algo que voy a decir al final. Déjenme hacer un guiño a la literatura colombiana, cual la muerte de una crónica anunciada, mi ponencia inicia hablando de la pobreza cultural y concluiré hablando de la pobreza cultural con un ejemplo que es el de la prácticamente inexistencia en nuestras legislaciones de estándares de prueba que permiten una adecuada motivación. Pero les anuncio de esta manera al final del libro. Ahora hay que recorrer la novela y hay que recorrerla desde el inicio. Motivación y estándares de prueba. Vamos a dedicar la atención fundamentalmente en este orden. Dedicaré una parte importante de mi intervención a la noción de motivación de las decisiones judiciales para afrontar hacia el final, el problema específico de los estándares de prueba y su relación con la exigencia de motivación como parte del debido proceso. Así que empecemos. Motivación. Bien, sobre la motivación, también, al igual que sucede con la propia noción de prueba, sobre la motivación tenemos dos grandes tradiciones, dos grandes conceptos, si se quiere, de motivación de la decisión judicial. Una noción de motivación que equivale a la expresión de los motivos, probablemente de ahí el nombre motivación, a la expresión de los motivos que han llevado a tomar una cierta decisión
o de los motivos de una cierta acción, y otra noción de motivación que equivale a la expresión de las razones que justifican. Son dos cosas muy distintas, motivar en el sentido de dar los motivos y motivar en el sentido de justificar. Y lo podemos ver en aspectos, digamos, de la vida cotidiana o en ejemplos incluso jurídicos. Pudiéramos preguntarnos, por ejemplo, cuáles fueron los motivos que llevaron a Pedro a matar a María, a su esposa. Y Pedro nos relata que la mató porque María no le hacía la cena puntualmente todos los días. Claro, no solo es un homicida, sino desde luego actúa por motivos radicalmente machistas, pero esos pueden ser por motivos reales. Es decir, nada impide que sea verdad que efectivamente la mató por eso y que esos fueron los motivos que tuvo para hacerlo. Es decir, qué es lo que causó su acción de matarlo. En cambio, no diríamos que eso es lo que justifica su acción. Motivar en el sentido de dar motivos o expresar las causas de una acción y justificar la acción son cosas muy distintas. Son cosas muy distintas. A veces caben las dos respecto de una misma acción. Por supuesto, nos podemos preguntar cuáles son los motivos de la acción de matar a María, y nos podemos preguntar si está justificada la acción de matar a María. Caben las dos preguntas. La pregunta por las causas y la pregunta por la justicia. Otras veces, en cambio, no caben las dos. Veremos inmediatamente que esto sucede cuando se trata de acciones involuntarias. Y realizamos muchas acciones involuntarias los seres humanos. Respecto a las acciones involuntarias, cabe dar explicaciones acerca de los motivos, de las causas de esas acciones. Pero no cabe dar justificaciones, porque la justificación está necesariamente vinculada con la voluntaria. Es decir, solo se nos puede pedir justificaciones de aquello que realizamos voluntariamente, de aquellas acciones que adoptamos voluntariamente. Puedo, por ejemplo, patear a la persona que tengo delante. Si esa patada que le he dado a la persona que tengo delante es voluntaria, me pueden preguntar por las causas, por los motivos que he tenido para hacerlo, y desde luego me pueden exigir también una justificación, o decirme, o un reproche, oiga, esto no está justificado, usted no podía hacer esto, no puede patear a las personas. Pero si en cambio mi movimiento de la pierna fue un acto reflejo porque alguien pasó y me golpeó la rodilla, y al golpear ciertamente en cierta parte de la rodilla simplemente se movió mi pierna hacia adelante como un acto reflejo, nos podemos preguntar acerca de los motivos que causaron que yo pateara a la persona de enfrente, pero desde luego nadie me puede pedir la justificación de mi decisión de patear a la persona de enfrente, ni tampoco realizarme un reproche por la ausencia de justificación. Simplemente porque yo no decidí patear a esa persona, fue un acto involuntario. Todo esto que tiene que ver con la motivación es bastante. Le dije que de inicio que teníamos dos grandes concepciones de la motivación, y me refiero siempre a la idea de la motivación relativa a las cuestiones facti, es decir, a las cuestiones probatorias, a los hechos, la motivación de la decisión probatoria. Una primera concepción entiende la motivación como expresión de los motivos, de qué ha causado, qué ha motivado que el juez alcance la convicción acerca de los hechos. Así que el juez en su sentencia, o la jueza, o el tribunal en su sentencia, en su resolución judicial, tendrá que relatarnos el íter causal, qué le llevó, el íter mental, qué le llevó a alcanzar la convicción. La otra concepción es una concepción normativa, que no pretende que se expliquen los motivos, sino que se justifique la conclusión a la que se alcanza, que se aporten las razones que justifican la conclusión a la que llega el juez y expresa en su resolución judicial. Motivar y justificar
otra vez, son cosas muy distintas. Bien, pues ¿qué puede hacer el juzgador? ¿O qué debe hacer? Expresar los motivos de su convencimiento, las causas de su convencimiento, o aportar las razones que justifican su decisión en materia probatoria. Bien, esto depende en realidad de nuestro concepto de prueba. Si nuestro concepto de prueba, ya no el de motivación, sino el de prueba, es un concepto subjetivista, es un concepto psicológico, según el cual decir que algo está probado, es decir, que el juez alcanzó la convicción, entonces no cabe la justificación, porque la convicción, las creencias, son algo involuntario. Son como el movimiento de mi pierna cuando alguien golpea la rodilla. No podemos decidir nuestras creencias. Simplemente las creencias son algo que sucede en nuestro cerebro, pero que no las controlamos. No podemos ahora mismo decidir que en lugar de estar frente a una pantalla impartiendo o viendo una conferencia, según cada uno de nosotros, estamos tomándonos un mojito en una de las estupendas playas de Colombia. No podemos decidirlo. Quizás alguno de ustedes esté haciéndolo. Si está haciéndolo, puede creerlo, desde luego. Pero si no está haciéndolo, si están en sus casas o en sus trabajos, si están frente a una pantalla de ordenador y no en la playa, no pueden decidir creer que están en la playa. Simplemente porque no podemos decidir tener creencias. Son algo que... Y nos sucede a partir de información. Recibimos información en el proceso de pruebas, pero también aquí y en cualquier otra circunstancia ordinaria recibimos información. Esa información la integramos con nuestro propio background, con nuestras anteriores, la integramos con los conocimientos que ya teníamos, la integramos con nuestra ideología, la integramos con nuestros prejuicios, la integramos con nuestras ideas religiosas, la integramos con un montón de cosas, con nuestra experiencia vital. Y todo esto en la coctelera, pum, 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 y alcanzamos la creencia o no la alcanzamos. Y la coctelera es como una especie de black box, porque dos personas que reciben la misma información, uno alcanza la creencia y el otro no. Y esto lo vemos en la vida ordinaria, escuchamos dos personas el mismo testimonio, la misma información periodística, y uno cree la información periodística y otro no. Muchas veces, dependiendo de qué ideología tenga cada uno de los que escucha, por ejemplo. Y en un proceso judicial tenemos un tribunal, un órgano colegiado, y escuchan las mismas pruebas, los mismos testigos o los mismos peritos, y un juez alcanza la convicción y otro no la alcanza la convicción. ¿Qué pasó? ¿Se escucharon lo mismo? Bueno, pues esa parte de lo que está en la coctelera, la información que han recibido en ese momento es la misma, pero su experiencia personal previa no, su información previa no, sus conocimientos no, su ideología no, sus ideas religiosas no, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los otros ingredientes de la coctelera no son los mismos. Esto hace que algunos lleguen a una convicción y otros no lleguen a esa convicción. ¿Qué es lo que sucede? Que a diferencia del movimiento en nuestra rodilla cuando alguien golpea, el movimiento reflejo de la pierna, ni siquiera lo podemos explicar. Es decir, no lo podemos justificar, ni las creencias, ni el movimiento de la pierna. Pero el movimiento de la pierna lo podemos explicar porque tenemos suficiente conocimiento de la anatomía y del funcionamiento de la rodilla para poder explicar qué es lo que exactamente causa ese movimiento reflejo cuando se da un golpe en la rodilla. Pero en cambio todavía hoy no tenemos conocimiento suficiente acerca de cómo funciona nuestro cerebro. El cerebro es el órgano, nos dicen que el más importante, que nos caracteriza como seres humanos, pero también a la vez el más opaco a nosotros mismos. Y por eso no sabemos en realidad cómo se produce ese batido de la coctelera
¿Y qué es lo que está dentro exactamente? ¿Y qué es lo que me ha llevado a tener la creencia? Si entiendo la motivación como una expresión de los motivos que causaron que tenga una creencia, entonces esos motivos los podré expresar muy superficialmente. Y no es extraño que en todas las décadas y décadas que la concepción psicologista o persuasiva de la prueba o subjetivista, que son maneras de decir lo mismo, de la prueba ha sido dominante, las exigencias de motivación en materia de prueba han sido escasísimas y los jueces y tribunales prácticamente no han motivado sus decisiones probatorias. Porque si se trata de motivar por qué tienen una creencia, eso realmente, si no imposible, solo muy superficialmente posible hacer. Claro, nos queda una segunda concepción de la prueba. Una concepción de la prueba que se ha dado en llamar una concepción racionalista de la prueba, que sostiene que decir que algo está probado no es que el juez se convenció, sino que hay elementos de juicio suficientes que, o en otros términos, que a partir de las pruebas la hipótesis que se considera probada tiene una corroboración suficiente o está suficientemente. Fíjense que aquí la relación no se establece entre las pruebas y la cabeza del juez. Es decir, entre las pruebas y el convencimiento judicial, sino que se establece entre las pruebas y el grado de corroboración de las hipótesis. Lo que importa es cuánto corroboran las pruebas cada una de las hipótesis existentes. Por supuesto, tendrá que ser el juez quien valore esto. Pero lo importante no es que el juez lo piense. Lo importante es cuánto dan objetivamente estas pruebas cada una de las hipótesis. Y si ese cuánto es suficiente o no. Esto nos llevará al problema de los estándares de prueba más tarde. Lo que habrá que justificar en la decisión, entendida ahora motivación, no como explicación del íter mental, sino como justificación, lo que habrá que justificar es que a partir de las pruebas existentes hay una hay una corroboración suficiente de alguna de las hipótesis que se considera probada, o si no la hay, que no la hay. Es decir, justificar que no hay corroboración suficiente y que por ello no se considera probada. Hasta aquí una presentación somera de estas dos concepciones de la motivación vinculadas a dos concepciones de la prueba. Tener en claro estas cosas nos ayuda después mucho a avanzar. ¿Qué es lo que tenemos que motivar? Primero, una premisa en todo caso. Fíjense que presenté las dos concepciones, pero ahora añadiré tanto para la concepción probatoria, me voy a quedar parado sobre la racional de la prueba, es la que entiendo correcta, y para la concepción de la motivación voy a quedar parado sobre la noción de motivación como justificación de la decisión judicial, que es la que entiendo también correcta. ¿Por qué? Por cierto, porque simplemente porque el objetivo de la prueba no puede ser otro. El objetivo institucional de la prueba en el proceso judicial no puede ser otro que la averiguación de la verdad material. ¿Se entiende? No puede ser otro que ese por razones institucionales. En cualquier tipo de procedimiento civil, penal, laboral, de familia, contencioso administrativo, militar, eclesiástico, me da igual. En cualquier tipo de procedimiento no puede ser otro que la averiguación de la verdad material. Y, en segundo lugar, porque las creencias del juzgador, como las suyas, las mías o las de mi mamá, son irrelevantes para la verdad, no son un indicador de la verdad material. En cambio, la corroboración sí es un indicador de la verdad material. ¿Qué quiere decir que una hipótesis está más o menos corroborada? Que lo que quiere decir es que es más o menos probablemente verdadera. Es decir, que la probabilidad de que esa hipótesis sea verdadera a la luz de las pruebas existentes es mayor. Y la suficiencia apunta precisamente a esa probabilidad, es decir, a cuán probable es
esa hipótesis sea verdadera y a partir de cuánta probabilidad de que sea verdadera vamos a considerarla suficiente. Por tanto, concepto de prueba como concepción racional, prueba significa que hay corroboración suficiente, y concepto de motivación como justificación. ¿Qué es lo que se motiva en la decisión judicial? ¿Qué es lo que hay que motivar? Evidentemente lo que hay que motivar es decir, la decisión, propiamente la decisión. Decisión que no solo la que se produce en sentencia, también en todas las resoluciones intermedias del procedimiento, si tenemos cuestiones fácticas, y muchas de ellas las hay, también deberemos justificar las decisiones que tomamos en esos casos. Por tanto, lo que justificamos es la decisión. Justificar la decisión, justificar una decisión, tiene al menos dos pasos, o dos partes, o dos aspectos, o dos facetas. Una justificación externa y una justificación interna. Esta distinción entre justificación externa e interna fue planteada por primera vez por un autor polaco, Jerzy Wróblewski, y creo que está perfectamente vigente. Esto permite ver la insuficiencia de algunas concepciones y de algunas críticas. En particular, fíjense, ¿qué es la justificación externa de una ley? La justificación externa es fundamentalmente una justificación lógica. Decimos que una conclusión está justificada externamente si se deriva lógicamente de las premisas, y no está justificada externamente si no se deriva de las premisas. Es un elemento de la corrección de una decisión que las premisas que establece el juzgador en su propia decisión, en su propia sentencia, de las premisas que establece el juzgador, no se infiere la conclusión que extrae, es una decisión no justificada. ¿Por qué? La conclusión no está justificada en las premisas. Por tanto, este es un elemento, pero claramente no es un elemento suficiente. Y esto es lo que han señalado, digamos, en general las críticas que apuntan a la insuficiencia de una concepción de una silogística del razonamiento judicial. Han señalado que el razonamiento judicial no se puede reducir a un silogismo. Tienen buena razón, no se puede reducir a ello, lo que no quiere decir que no sea también un silogismo. Aparte de otras cosas, pero también un silogismo. Y la justificación lógica es absolutamente imprescindible. No hay que hacerla en formalizaciones lógicas, pero simplemente porque no es necesario para la justificación formalizar lógicamente. Se expresa en el lenguaje natural, como expresamos en todos los ámbitos de nuestra vida, y lo que tenemos que justificar es que la conclusión a la que se arriba se deriva de las premisas. Pero como digo, esto no es suficiente, porque yo puedo hacer un argumento lógicamente correcto en el que tanto las premisas como la conclusión sean falsas. Puedo decir, por ejemplo, que la capital de Colombia es la ciudad más grande de la provincia de Girona. Primera premisa. Segunda premisa. La ciudad más grande de la provincia de Girona es Figueras. Conclusión, Figueras es la capital de Colombia. Es falso, evidentemente, es falsa la premisa de que la capital de Colombia es la ciudad más grande de la provincia. Es falsa también la premisa de que Figueras es la ciudad más grande de la provincia. Y es falsa la conclusión de que Figueras es la capital de Colombia. Tanto las premisas como la conclusión son falsas, pero el razonamiento es lógicamente correcto. Es decir, si esas son las premisas, la conclusión está justificada en esas premisas. Esto es lo único que nos garantiza la lógica. La lógica lo único que nos garantiza es que si la conclusión se deriva de las premisas,
entonces recibe su fundamento de esas premisas. Y si las premisas son verdaderas y la conclusión se deriva de ellas, hereda la verdad de las premisas, es decir, la conclusión también será verdadera. Pero esto tiene sus límites. No nos sirve para poder controlar la verdad misma. Simplemente nos dice cuando una se deriva de la otra, pero no si son verdaderas o falsas. Para esto necesitamos una noción de justificación distinta, más amplia, una segunda, la otra faceta de la justificación que Wroblewski llamó justificación interna. La justificación interna de un razonamiento tiene que ver con la selección correcta de las premisas, es decir, que las premisas sean las correctas. Ahora, fíjense cómo tenemos dos partes. Una parte deben ser correctamente seleccionadas, las premisas deben ser las correctas, y la otra parte me dice, y si son correctas, ahora la conclusión se tiene que derivar de las premisas. Y esto tengo, primero, justificación interna, segundo, justificación externa. El conjunto de la justificación interna y externa es lo que nos da la justificación completa del fallo. En otros términos, la motivación completa del fallo. Bien, no les voy a hacer una clase de lógica, no se me asusten, pero evidentemente si no está lógicamente justificada, no está justificada, motivada la decisión. Pero ahora parémonos un poquitito más respecto de cuáles son las exigencias para que las premisas, en particular las premisas fácticas, estén bien seleccionadas. Es decir, los criterios de corrección para la selección de las premisas fácticas que nos van a llevar a la conclusión a la conclusión del proceso. Las premisas fácticas tienen que ver precisamente con el razonamiento probado. Y esas premisas fácticas nos van a decir, por ejemplo, que Juan mató a María, y esta va a ser la conclusión de un razonamiento probatorio que incorporamos como premisa fáctica el razonamiento. Después tendremos una premisa normativa, por ejemplo, una norma que regula el homicidio en el Código Penal colombiano, y de ahí extraeremos la conclusión de la condena. Bien, pero la premisa fáctica, Juan mató a María, está bien seleccionada. Es decir, está justificado que incorporemos, justificado internamente, que incorporemos esa premisa al razonamiento. Esto depende de qué. De que se prueba. Algunos autores en la línea de la concepción racionalista precisamente han dicho depende de que sea verdadera, porque el objetivo era la búsqueda de la verdad. Si no es verdadero, no está bien seleccionado. Bueno, y a mí me parece que esta es una idea exagerada. Cabe que no sea verdadero, y a pesar de eso, el juez actúe justificadamente en la selección de esa premisa. Y esto es debido a que, aunque el objetivo de la prueba no pueda ser otro que la averiguación de la verdad, resulta que nunca podemos estar seguros de que ese objetivo lo hemos alcanzado. El razonamiento probatorio no nos permite, no en el proceso, sino en ningún ámbito de la experiencia humana, no nos permite tener certezas racionales acerca de los hechos. Certezas psicológicas podemos tener cada uno las nuestras, por supuesto. Claro que sí, tenemos muchas certezas, los seres humanos, muchas. Y normalmente las que nos dan muchas certezas psicológicas. Pero tener certezas psicológicas y tener certezas racionales son dos cosas muy distintas. Tener certezas racionales significa que a la luz de las pruebas existentes, esas pruebas justifican con certeza una determinada conclusión. Es decir, no hay otra posibilidad que esa. Y esto en el razonamiento inductivo, en el razonamiento sobre los hechos, nunca jamás pasa. No es que no pase en el derecho, no pasa en ningún ámbito de la vida. Los juristas somos gente extraña, somos gente un poco ciegos, que solo vemos, digamos, miopes, que solo vemos en nuestro entorno, aquello que nos rodea más cercanamente y en particular todo el ámbito jurídico, pero no más allá. Y a veces pensamos que el mundo del derecho es especial, que es distinto,
que no funciona como el resto de las disciplinas o como el resto de los ámbitos de investigación o como el resto de los estudios o como el resto de la experiencia humana. Esto, sinceramente, muchas veces pues solo muestra nuestro más radical desconocimiento. Esto es lo que sucede cuando se piensa, por ejemplo, que la prueba en el ámbito jurídico es distinta de aquella actividad que también se llama prueba en otros ámbitos, como por ejemplo en el científico. Y se piensa, por ejemplo, que en el derecho y en el proceso no se pueden alcanzar certezas, pero esto es una particularidad del derecho. Y en cambio, por ejemplo, en las ciencias, y muchos jueces y muchas juezas tienden a preguntarle, por ejemplo, a un perito, ¿lo que usted está concluyendo es cierto o solo probable? Y el perito muchas veces teme que si le dice solo probable, pues entonces el juez va a decir, entonces no es seguro, por tanto no está probado. Cuando en realidad, si el perito fuera honesto, le debería contestar siempre que es solo probable, porque nunca jamás en ningún ámbito de la experiencia humana se pueden tener certezas racionales. Y tampoco en la ciencia hay certezas científicas. La historia de la ciencia es la historia de los errores científicos, de lo que en un cierto momento se ha considerado probado y en un momento posterior se han dado cuenta que no lo era. Y esto sucede en todas las disciplinas, empezando, por ejemplo, por la genética, que hoy consideramos la disciplina científica más fiable. Donde tampoco nos ofrece certezas, sino solo probabilidades. Probabilidades muy altas en algunos casos, pero probabilidades, y por tanto siempre con margen de error, nunca con certeza. Por tanto, la verdad no es lo que podemos exigir, sino una cierta probabilidad de que la hipótesis sea verdadera. Esa probabilidad puede ser más alta o menos alta. Esto dependerá de qué grado de corroboración exijamos, y esto nos llevará a los estándares de prueba. Volveré sobre ellos en un momento. Pero de momento quedémonos todavía. Esta motivación de la expresión de la justificación interna de las premisas nos va a llevar a tener que expresar en la decisión judicial dos aspectos cruciales. Por un lado, la valoración individual de la prueba y por otro lado, la valoración en conjunto. La valoración individual de la prueba nos exige valorar cada una de las pruebas aportadas al procedimiento y justificar el grado de fiabilidad que le otorgamos. ¿Qué grado de fiabilidad otorgamos a cada una de las pruebas? Hacer esto sensatamente exige además tener información que tendremos que cuidarnos de que se haya producido durante el procedimiento. No basta con que el perito afirme que algo es de un cierto modo. Sabemos ya no solo sus credenciales de como perito, sino sabemos si el laboratorio en el que trabaja es un laboratorio acreditado o no lo es. Sabemos con qué materiales, qué material están usando, qué maquinaria, por ejemplo, qué tipo de instrumentos, cuál es la fiabilidad de esos instrumentos y cuál es la ratio de error de esas técnicas. Si no sabemos nada de todo esto, entonces no podemos saber cuál es la fiabilidad de las conclusiones del peritaje. Si las partes no han sido suficientemente hábiles para hacer que se expresen esas informaciones, me parece que es imprescindible que el juez pregunte al perito acerca de esto, porque esto le va a permitir dotarse de una información que va a ser fundamental para tomar una decisión. ¿Cuál es la ratio de error del aparato? No, un ejemplo, me hacen una fotografía a mi coche, a mi auto, circulando por la autopista, y con esa fotografía dicen que me acreditan que yo circulaba a un exceso de velocidad y me ponen una multa de tráfico. El radar ha identificado que usted circulaba a 140 o a 100, vamos a poner a 126 kilómetros por hora, cuando solo está permitido 120. Bueno, ¿y cuál es la ratio de error de ese radar, de esos radares? No sabemos esto, entonces no sabemos nada de lo que necesitamos. Bien, en España, por ejemplo, la última modificación se ha considerado que
ratio de error exigida para los radares que están instalados fijos en las carreteras es de más o menos 7 kilómetros por hora. Bien, pues si hay una ratio, si el aparato tiene un más menos de error de más o menos 7 kilómetros por hora, el máximo de velocidad permitida de 120, y me identifica que yo voy a 126, entonces estoy dentro de la ratio de error del aparato y no hay prueba suficiente de que yo circulara con exceso de velocidad. No nos basta con la conclusión a la que llega el aparato. Necesitamos saber más sobre cómo funcionan los aparatos y más sobre cuáles son las técnicas y más sobre cómo han realizado las inferencias los peritos, por ejemplo. Lo mismo puede decirse de los testigos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el grado de fiabilidad? Y el juez lo deberá justificar. Por cierto, si hablamos de los testigos, el juez deberá justificar sus decisiones sobre la fiabilidad de los testigos en algo que no sea sus impresiones psicológicas del juez. Eso que dicen que se puede captar con la inmediación. Si el testigo sudaba o si miraba mucho para arriba o para abajo, si estaba nervioso, si miraba a su abogado y todas estas cosas. Miren, todo esto no sirve absolutamente para nada. La psicología del testimonio ha demostrado que no hay ningún tipo de fiabilidad en ese tipo de inferencias. Es decir, son lo que hoy denominamos ciencia casual. Un juez me puede decir, de hecho yo me he encontrado con esto en algún curso, y un juez de una cierta edad me dijo, humilde profesor, llevo yo 30 años de experiencia judicial y le puedo decir que cuando entra un acusado y yo veo cómo se comporta, ya sé si es culpable o inocente. Lleva 30 años de experiencia haciéndolo mal. Y como no tiene usted ninguna manera de constatar si se equivoca o no, simplemente lleva 30 años pensando que lo hace fantásticamente. Pero esto no le acredita, no le justifica, no le prueba que lo hace fantásticamente. En la psicología del testimonio se han hecho experimentos al respecto. Y se ha puesto a jueces a intentar averiguar qué testigos mienten, qué testigos dicen la verdad, y también a psicólogos a hacer lo mismo, y también a bomberos y a carniceros. Y saben que la ratio de acierto de jueces, bomberos, carniceros y psicólogos es más o menos lo mismo. Simplemente porque los seres humanos no somos capaces de distinguir entre la verdad y la mentira solo mirando a las personas. Distinguimos entre la verdad y la mentira de otras maneras, cotejando lo que se dice, no cómo se dice, sino lo que se dice con otras informaciones, por ejemplo, con otras pruebas, y midiendo la fiabilidad del testigo a partir de otras pruebas. A veces, por ejemplo, otras pruebas sobre la prueba, porque el testigo dice que vio cierta cosa a una cierta hora de la noche, a una cierta distancia, y resulta que puedo hacer un análisis sobre su capacidad visual, y esta persona tiene una capacidad visual muy reducida, que es imposible que haya podido ver lo que dice haber visto a esa distancia y con esa luminosidad. Otras veces simplemente porque tengo otros tipos de pruebas, una grabación, porque tengo otras cosas que me permiten llegar a la conclusión de que no son fiables. O porque hay otros testigos que dicen exactamente lo contrario y me parece que, bueno, en realidad no tengo razones para dar mayor fiabilidad a uno o al otro y por lo tanto, a partir de ahí no está probada ninguna de las cosas. Todo esto habrá que justificarlo, ¿no? Es valoración individual de la prueba. Pero una vez hecho esto, a partir de las pruebas que consideramos mínimamente fiables, tengo que extraer una valoración de conjunto. Y la valoración de conjunto me lleva a otro problema, me lleva a la cuestión acerca de cuál es el grado de corroboración de cada una de las hipótesis. La valoración de conjunto de la prueba se hace con el conjunto de la prueba. Las pruebas de cargo y de descargo, si estoy en un proceso, de las pruebas favorables al actor o al demandado, si estoy en uno civil, laboral, etc. Y teniéndolas todas en cuenta, teniendo todo ello en cuenta a la vez, y teniendo en consideración las distintas hipótesis fácticas que reconstruyen los hechos sostenidas por las distintas partes, ¿cuál de esas hipótesis tiene un mayor grado de corroboración? ¿Y cuál es el grado de corroboración? A esto es lo que me lleva
la valoración de conjunto de la prueba. Y la valoración, la libre valoración de la prueba, no me dice nada más que no hay reglas jurídicas que predeterminen el resultado probatorio, que no hay reglas jurídicas que indiquen al juzgador cómo o qué resultado debe extraer a partir de las pruebas. No hay una regla que diga, por ejemplo, si hay un documento público, entonces está probado lo que consta en el, sino que es el juzgador el que a partir del conjunto de pruebas existentes en el expediente tiene que observar cuáles son el grado de corroboración que cada una de esas hipótesis aporta, o mejor dicho, que el conjunto de pruebas aporta a cada una de esas hipótesis. Pero ahora nos quedan los estándares de prueba, porque con esto hemos llegado a determinar que hay un grado de corroboración tal, A, B, C, o 1, 2, 3, pónganlo como quieran ahora para simplificar, de una hipótesis. Pero, ¿y cuál es la corroboración suficiente? ¿Cuándo la corroboración es suficiente? Es perfectamente pensable que tenemos podamos tener un acervo probatorio en el que pudiéramos decir, mire, con estas pruebas, si lo que tengo que decidir es si abro juicio o no abro juicio, decido que hay suficientes pruebas para... Ahora, si lo que tengo que decidir es condenar o no condenar, entonces no son suficientes para condenar. ¿Son suficientes para abrir juicio? No son suficientes. Puedo hacer la misma situación entre distintos procesos. Pudiera decir, miren, con estas pruebas, si este es un caso civil, creo que hay suficientes pruebas para condenar, por ejemplo, por responsabilidad civil extrajudicial. Pero en cambio, con estas mismas pruebas, si este es un caso penal, no creo que haya suficientes pruebas para condenar penalmente, por ejemplo, a una pena de cárcel a una persona. Pero fíjense, son las mismas pruebas. Las mismas pruebas para distintas decisiones son suficientes o no son suficientes. ¿Y cuándo son suficientes? ¿Sabemos esto? Vayan ustedes a buscar sus códigos. Penal, civil, procesal penal, procesal civil, procesal laboral, el Código General del Proceso. Busquen cuáles son los estándares de prueba aplicables. Y no los van a encontrar. Pero el problema es que si no tenemos estándares de prueba que nos digan cuál es el nivel de prueba suficiente, entonces simplemente no sabemos cuándo está aprobada una hipótesis, cuándo no. Y por tanto nos falta un paso fundamental para concluir con nuestra motivación. Guárdense, valoración individual de la prueba, valoración de conjunto de la prueba y ahora subsunción de esa conclusión de la valoración de conjunto de la prueba en una regla, en un estándar de prueba que me diga cuándo es suficiente y veo si con lo que tengo es suficiente o no y concluyo. Bien, pero tengo que tener cuál es esa regla. Bien, pues sencillamente no la tenemos. Una regla que no apele a razón, que no nos deba a la concepción psicológica, a la concepción persuasiva de la prueba. Es decir, una regla que no diga cuando esté convencido el juzgador. Lo que nos lleva también a una regla que nos diga más allá de toda duda razonable. Si no sabemos cuándo es razonable la duda. El llamado estándar de prueba para el proceso penal, más allá de toda duda razonable, tiene un problema fundamental. Y es un problema de origen. De origen de la concepción norteamericana del Beyond Reason. La Corte Suprema norteamericana ha considerado que la razonabilidad de la duda es indefinible, es indeterminable, es autoevidente, es la palabra que usa la Corte, y que solo la íntima convicción de cada miembro del jurado la puede determinar. Es decir, más allá de toda razonable e íntima convicción, es lo mismo para la Corte Suprema norteamericana. Nosotros que veníamos de la íntima convicción la hemos cambiado por el más allá de toda duda razonable, pero parece que no hemos hecho un gran paso, ¿no? Y para el proceso civil ni siquiera tenemos estas cosas. A veces se dice que aplica la preponderancia de la prueba, pero la preponderancia de la prueba, como bien han demostrado también en este caso, ya no me remito a Estados Unidos, sino a Inglaterra, los ingleses, ellos dicen la preponderancia de la prueba en realidad es flexible, porque depende de la importancia del caso, puede ser más preponderante. Y entonces, bueno,
y depende de cómo sea el caso. Entonces no hay estándar otra vez, sino simplemente una decisión subjetiva del juzgador. Esto, que en mi opinión es un problema muy grave, que nos impide finalmente una motivación adecuada, ha sido desgraciadamente descuidado e incluso ignorado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una decisión relativamente reciente, de finales de 2018, VRP, creo, contra Nicaragua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra ante la situación de decidir si se había violado algunos de los derechos reconocidos en la Carta, en un caso concreto muy desgraciado. Un caso concreto en el que se juzgó penalmente en Nicaragua a un señor por la violación de su hija de 8 años. Bien, parece que las pruebas del caso, bastante contundentes, pero en cambio se ignoraron. Y se realizaron toda una serie, larguísima serie de irregularidades, empezando por la investigación policial, por las pruebas médico-forenses, las que se sometió a la niña en condiciones absolutamente indignas, con exploraciones íntimas realizadas ante 6 o 7 personas, algunas de las cuales no tenían ni siquiera por qué estar ahí, que el médico forense que exploró a la niña es el hermano de uno de los testigos que declaran a favor del padre, etcétera, etcétera. Y ya para concluir, resulta que en la vista oral, en la audiencia del juicio, se observa, porque se grabó, se observa cómo el abogado de la defensa, antes de finalizar, se acerca a la jueza, era un juicio por jurado, se acerca a la jueza, le entrega una bolsa y unas hojas color crema y le pide que la bolsa y las hojas color crema sean entregadas a los jurados en el momento de la deliberación, pero no sean leídas en ese momento, o sea, en la audiencia. Y pasa normalmente, como si esto fuera normal, y así sucede. Esas hojas color crema nunca aparecieron, porque es relevante, porque en el vídeo se ve que son unas hojas color crema, pero no hay en el expediente judicial después incorporadas hojas color crema, así que estas desaparecieron, nunca se incorporaron, y desde luego el contenido de la bolsa no se sabe cuál era. La jueza después fue llamada a declarar por la Corte Interamericana y dio una versión totalmente implausible, según la cual pues había tenido un problema con su ropa y el abogado de la defensa le había llevado una bolsa con ropa para cambiarse porque parece le había hecho ese favor. No parece lo más creíble. Pero el punto fundamental no es los detalles del caso, sino una alegación de las víctimas, en este caso de la alegación de la niña y de su madre, y también de la Comisión Interamericana, y es que, según el derecho procesal de Nicaragua, vigente en ese momento, todavía hoy, aunque ha habido un cambio, pero en esto no ha cambiado, la decisión se produce por jurado con un mecanismo de íntima convicción y sin motivación. ¡Ups! ¿Cómo? Íntima convicción y sin motivación. Bien, parece razonable, porque si es íntima convicción, ya hemos dicho que no se puede explicar, porque no sabemos cómo funciona nuestra adquisición de creencias en el cerebro y no se puede justificar. Pero caramba, parecía, y además así lo ha dicho la Corte Interamericana en diversas ocasiones, que el deber de motivación forma parte del debido proceso. Y de hecho, al debido proceso incorpora el derecho a una decisión motivada. Y entonces, la Corte Interamericana acaba resolviendo que el derecho al proceso exige decisión motivada,
pero una decisión motivada no quiere decir una decisión expresamente motivada y que basta que las partes, a la luz de las pruebas que se hayan presentado, pueda imaginar qué es lo que ha llevado a la conclusión. Pues bien, esta imaginación, claro, cada uno tiene la suya y unos son más imaginativos que otros, esta imaginación no es posible, simplemente, porque si no sabemos cuándo está probada una hipótesis, es decir, cuándo hay corroboración suficiente, entonces no puedo ni siquiera reconstruir, aunque no me lo digan, no puedo reconstruir a partir de las pruebas cómo puedo llegar o no llegar a un umbral de suficiencia probatoria que no sé cuál. Y desde luego, la íntima convicción no es determinar un umbral de suficiencia probatoria. Concluyo con un aspecto más. Tampoco es determinar un umbral de suficiencia probatoria, remitirse, como hacen prácticamente todas las leyes procesales de nuestro entorno, a la sana crítica, a las leyes de la ciencia o a las leyes de la lógica. Fíjense que las leyes de la lógica, ya he dicho que forman parte de la justificación externa, pero esto es una condición necesaria, no suficiente de la justificación, es decir, de la motivación. Necesito más, por tanto, no solo eso. Pero déjenme volver por un momento, y ya con esto concluyo, a esa distinción de tipos de decisiones, por ejemplo, que tomamos al momento de decidir si abrimos juicio oral, o al momento de decidir si condenamos, o al momento de decidir si condenamos un proceso civil o en uno penal, o en el momento de decidir sobre unas medidas cautelares. Todas son decisiones que tomamos a la luz de la... Todas esas decisiones son decisiones que tenemos que tomar por un método de sana crítica. Digo yo que todas esas decisiones deben ser compatibles con las leyes de la ciencia. Y digo yo que todas esas decisiones deben ser compatibles con las leyes de la lógica. Pero en cada una de esas decisiones el nivel de exigencia probatoria es distinto. Aunque todas ellas están gobernadas por la sana crítica, las leyes de la lógica y las leyes de la ciencia. Ninguna de esas tres menciones permite identificar un umbral de suficiencia probatoria. Y necesitamos eso para poder justificar las decisiones. Sin estándares de prueba, la motivación en sentido estricto es imposible. Y aquí tenemos un gran agujero, porque la motivación era una condición del debido proceso. Por tanto, tenemos un problema serio de derechos fundamentales en todos nuestros procesos judiciales y una exigencia dirigida a los juzgadores que es de difícil cumplimiento, sin imposible. Todo esto a lo que nos lleva a la pobreza con la que empecé, la muerte anunciada. La pobreza de nuestra cultura jurídica que no ha desarrollado, que prácticamente no se ha planteado siquiera el problema de los estándares de prueba, y una pobreza cultural que hace que no sea extraño que nuestras legislaciones procesales después no incorporen estándares de prueba porque ni siquiera está en los debates de nuestros académicos, ni siquiera está en los debates de nuestros jueces y tribunales, ni siquiera está en la formación de nuestros juristas. No nos sorprendamos entonces que los resultados tantas veces sean tan pobres. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jordi, por tan impecable exposición y tan clara. Tenemos varias preguntas en el chat. Quiero iniciar con la que postula Diego Galicia. Él dice lo siguiente: ¿puede llegar a presentarse en un futuro no muy lejano que las decisiones judiciales sean proferidas por un cyborg, atendiendo casos uniformes y de baja dificultad jurídica? No tengo la más mínima idea. Al respecto no tengo ni idea. Es decir, creo que algo que tenemos que aprender los académicos es hablar solo de lo que sabemos. Yo de inteligencia artificial no sé prácticamente nada. Entonces, no sé si eso va a ser posible o no va a ser posible, no sé qué imagen podemos llegar a tener de lo que en unos años la inteligencia artificial va a conseguir hacer y cómo va a conseguir o no reproducir el razonamiento humano. Solo les diré una cosa, cualquier mecanismo de inteligencia artificial se basa en algoritmos que programan ese funcionamiento. Y ahí tenemos todavía un problema, porque los algoritmos no son el resultado de un cyborg, los algoritmos son el resultado del programador. Y quizás entonces descubriremos
que los problemas, aunque la uniformización no nos lleva necesariamente a la corrección de la decisión, porque pueden estar perfectamente sesgados esos algoritmos, pueden tener sesgos de género, sesgos de clase, sesgos económicos, sesgos de raza, y esto ya se ha experimentado incluso, ya se ha experimentado en Estados Unidos, por ejemplo, se empezó a usar en diversos estados algunos de estos mecanismos para tomar decisiones sobre las medidas cautelares, y acabaron dándose cuenta sistemáticamente eran, y ante las mismas pruebas, el sistema daba como resultado el peligro de fuga y, por tanto, la adopción de una medida cautelar, por ejemplo, de prisión preventiva, para personas de raza negra con una proporción mucho más alta que para personas de raza blanca, o para personas de un cierto nivel adquisitivo más que para otras de otro nivel adquisitivo. Bien, no lo sé. Los problemas pueden ser muchísimos, pero solo lo único que quiero manifestar con esto último que estoy diciendo es que no tengamos la visión ilusa o tremendamente optimista de que esto nos puede resolver problemas que ahora tenemos, porque quizás simplemente no los resuelve, sino que los traslada. Bien, desde la ciudad de Barranquilla nos escribe el doctor David Guete, juez, y nos pregunta, o le pregunta, doctor, lo siguiente. Usted sostiene que la motivación y la justificación son procesos diferentes. Jerarquiza la justificación por encima de la motivación, sosteniendo que la motivación se basa en creencias y ellas son un acto psicológico superficial. Sostiene además que la justificación es normativa y en un sistema de libre convicción se supedita a los estándares de convicción. De esa manera, puede entenderse que lo psicológico es menor que lo normativo, porque la convicción es psicológica. Bajo esta idea, hablar de valoración de la prueba y suficiencia probatoria como grado de corroboración, allí donde no existe un criterio normativo que determine ese grado de corroboración, es igual a volver a un proceso psicológico y tener que determinar esa corroboración por la convicción. Interesante razonamiento. Veamos, primero, yo no diría que la justificación está jerárquicamente por encima de la motivación. Lo diría más bien de otra manera. Diría que creo también así lo dije antes. Hay dos maneras de entender la motivación. Como justificación, es decir, la justificación es una manera de entender la motivación. Motivar es aportar los motivos, las causas. Entonces, son dos sentidos de motivación, o si quieren, dos concepciones de la motivación. Y yo creo que más que estar jerárquicamente superordenada, el tipo de motivación que buscamos no es saber las causas de por qué el juez lo cree o no lo cree, sino saber que nos exprese la justificación de la decisión. Porque la justificación de la decisión es lo que podemos discutir también, por ejemplo, en un recurso. No se trata de que discuta si el juez lo cree o no lo cree. Por cierto, si decir que está aprobado es decir que el juez se convenció, entonces los recursos no tienen sentido. Y por esto, en nuestra tradición cultural, los recursos de la quaestio facti estaban limitadísimos, porque sobre la quaestio facti no se discute, porque no hay simplemente criterios para poder decir que el juez se equivocó. Si decir que está aprobado es decir que el juez se convenció, una vez el juez nos dice que se convenció, no hay nada más que discutir. Entonces no hay espacio para los recursos. No tiene sentido el recurso. En cambio, si entendemos la prueba como corroboración suficiente y la motivación como justificación de esa corroboración suficiente, ahora perfectamente podemos discutir en sede de recurso si, a pesar de que el juez declaró probado cierto hecho o no lo hizo, estaba equivocado. ¿Por qué?
había o no había justificación, y es decir, había o no había corroboración. Ahora, interesante el planteamiento. ¿Qué pasa entonces si después de recorrer todo el camino me encuentro que no tengo estándares de prueba? Y si me encuentro que no tengo estándares de prueba, ¿qué va a pasar? Bueno, para empezar, el juez no sabe cuál es el patrón de suficiencia, es decir, cuál es el umbral de suficiencia probatoria a partir del cual puede considerar probada una hipótesis. Y si no tiene esto, entonces difícilmente lo puede motivar correctamente la decisión, puede justificar correctamente la decisión. Entonces, ¿tiene que acabarse fundando en sus creencias? En algún sentido sí y en algún sentido no. Puede acabarse fundando en sus creencias acerca de lo que es suficiente, es decir, cuál sería para él el estándar de prueba adecuado para ese tipo de casos. Y creo que esto es lo que se hace, más o menos, aunque no se diga expresamente cuál sería para él el estándar de prueba. Y una vez asumido cuál es el estándar de prueba que se ha autoimpuesto el juez, entonces poder comprobar si hay corroboración suficiente para llegar a ese estándar de prueba. Pero claro, esto nos deja en el subjetivismo. Ya no necesariamente en el subjetivismo de las creencias, pero al menos sí en un subjetivismo de qué es lo que es suficiente. Porque si cada juez considera que es suficiente, el juez 1 considera que el nivel de exigencia probatoria es este y el juez 2 considera que es este, entonces, evidentemente, ante casos iguales, uno va a resolver de una manera y otro va a resolver de otra. Y es perfectamente posible que eso pase. Y creo, por ejemplo, que tenemos evidencias muy grandes en algunos tipos de delitos. Observar muy fácilmente, por ejemplo, en delitos de tipo sexual, por ejemplo, cómo hay una disparidad de jurisprudencia donde algunos jueces y tribunales son más sensibles a la víctima, por decirlo así, y al hacer esto, en realidad rebajan la exigencia probatoria, porque son casos en los que hay normalmente pocas pruebas y no muy contundentes, y a veces incluso la palabra de la víctima contra la palabra del imputado. Y bueno, y si pongo un estándar de prueba muy elevado, pues prácticamente absuelvo a todo el mundo y no protejo nunca a las víctimas. Entonces, si tengo mayor sensibilidad, digamos así, hacia las víctimas, bueno, pues entonces bajo el nivel del estándar. Y otros jueces, podemos llamarles ahora a estos más garantistas, pues dicen no, porque fíjese que si bajo el estándar probatorio voy a condenar a muchos inocentes y por tanto tengo que mantener el estándar alto, el estándar de exigencia probatoria alto. ¿Sí? ¿Y cuál hace bien y cuál hace mal? Yo no creo que haya una respuesta correcta a esto. Lo que necesitamos es una respuesta. Es decir, determinar el estándar de prueba es una cuestión de decisión política acerca de en cada tipo de casos cómo vamos a repartir el riesgo del error entre las partes. Cuanto más bajo sea el estándar de prueba, pues más probabilidad tengo, mayor riesgo de error de inocentes condenados y mayor riesgo menor riesgo de error. Cuanto menor sea el estándar de prueba, cuanto más bajo sea el estándar de prueba, mayor riesgo de error de inocentes condenados y menor riesgo de error de culpables. Pero si subo el estándar, se produce justo al revés. Tengo menos riesgo de culpables absueltos, pero tengo más riesgo de inocentes condenados. ¿Cuál es el estándar de prueba adecuado? Esta es una decisión política. Creo que no hay respuestas correctas, pero necesitamos una respuesta. Es decir, necesitamos que políticamente los códigos procesales determinen el estándar de prueba para así tener una respuesta con la que poder medir todas las decisiones judiciales y evitar el subjetivismo de cada juez. Muchas gracias, profesor Jordi. Pregunta el doctor Iván Penagos, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín. Siendo el juez un ser humano susceptible de ser influenciado por el entorno, al momento de hacer una valoración probatoria puede llegar a una convicción errada
y por ende realizar una falsa motivación? Si ello es así, ¿cómo se puede evitar? Por supuesto que puede suceder esto. Y en realidad, fíjense, yo dije que la prueba no tiene nada que ver con las creencias, pero en realidad ninguno de nosotros podemos decidir fuera de nuestras creencias. No nos podemos abstraer y salir de nosotros mismos para tomar decisiones, digamos, de un modo no contaminado por nuestras creencias, por nuestra ideología, por nuestra sociedad, por las presiones sociales, por expresiones culturales, etcétera, etcétera. Esto simplemente así es la vida, digamos, ¿no? Así somos los seres humanos. Pero, por cierto, también al médico le pasa esto. También al médico le pasa esto. También el médico tiene presiones sociales, presiones culturales, tiene presiones económicas, por ejemplo, del hospital, para que no gaste tanto haciendo pruebas diagnósticas demasiado caras. Tiene todo tipo, tiene sus interés, por ejemplo, porque las empresas farmacéuticas le pagan viajes de vacaciones a lugares muy bonitos y prescribe muchas veces los medicamentos de esa empresa farmacéutica, o le pagan viajes a congresos y vacaciones. También los médicos. Pero no diríamos que una decisión médica está aprobada si el médico lo cree. Ningún médico diría esto tampoco. Está aprobada si hay elementos de juicio suficientes. Y el juez y el médico tienen que tomar la decisión, obviamente a partir de sus creencias. Pero esa decisión puede ser acertada o equivocada. Y tenemos criterios independientes a las creencias del juzgador, en ese caso del médico, para poder decir que la decisión está equivocada. Y los abogados estamos muy acostumbrados a esto, porque hemos inventado la responsabilidad civil médica para poder mostrar que el médico estaba equivocado, a pesar de lo que lo creyera. Bueno, pues lo mismo nos sucede con los jueces. Por supuesto que puede suceder que el juez esté mediatizado, que el juez esté condicionado, etcétera, etcétera, y que honestamente decida algo. El asunto es si tengo criterios para poder decir cuándo está equivocado y cuándo no. Si defino prueba como convicción judicial, entonces, por definición, si hay convicción judicial, hay prueba. Lo que quiere decir que no tengo criterios que me permitan decir cuándo el juez está equivocado. Esto es un problema serio. Y es como si definiéramos acierto a partir de la convicción del médico. Nadie haría eso en medicina, nadie haría eso en paleontología, nadie haría eso en historia, nadie haría eso en genética, etc. En esto sí somos los únicos que hacemos estas cosas, pero convendría que dejáramos de hacerlas. Muchas gracias, doctor. Ahora nos preguntan desde la ciudad de Pereira la doctora Jennifer Mosquera lo siguiente. ¿Considera usted que las tendencias que vienen abogando por la valoración de los medios de prueba desde una perspectiva de género, es decir, privilegiando, por ejemplo, a las mujeres que se encuentran en algún grado de indefensión, caen en el terreno de la subjetividad? ¿O existen algunos elementos que permitan racionalizar tal forma de abordar las pruebas? Importante pregunta, Jennifer. Yo creo que hay un error en el planteamiento de quienes proponen la valoración de la prueba con perspectiva de género. El mismo error en planteamiento que si hiciéramos con perspectiva indígena o con perspectiva masculina o con perspectiva de clase. La valoración de la prueba no puede tener una perspectiva sesgada de ningún tipo. Claro, si lo que se dice con la idea de la perspectiva de género es precisamente que la valoración de la prueba no puede tener un sesgo masculino, machista, más que masculino, un sesgo masculino. Es decir, hay que evitar los sesgos y prejuicios machistas que nos llevan a una mala valoración de la prueba.
¿no? Si lo que se dice es esto, entonces estoy de acuerdo. Pero esto es simplemente decir que hay que valorar bien la prueba. Entendido así, es decir, valoración de la prueba con perspectiva de género no sería otra cosa que hay que valorar sin prejuicios y sin sesgos, lo que quiere decir sin elementos que nos lleven a una mala valoración. Valorar la prueba con perspectiva de género es lo mismo que valorar bien nada más. Yo creo, decía que hay un error de perspectiva, porque se pone el acento en la valoración de la prueba y me parece que habría que poner el acento no tanto en la valoración de la prueba para estos problemas de género especialmente, cuanto en la conformación del conjunto. Es decir, tenemos que pensar en mecanismos y en medidas que posibiliten que en ese tipo de casos en que están involucradas sectores sociales especialmente desfavorecidos, pueden ser las mujeres, como pueden ser los indígenas, como pueden ser muchos otros, sectores sociales especialmente desfavorecidos, que tienen un acceso a la justicia limitado, porque incluso si se les garantiza el acceso formal a la justicia, no tienen las mismas posibilidades de producir pruebas que puedan demostrar sus alegatos, sus alegaciones. Hay que procurar mecanismos que facilite esa producción de pruebas de tal manera que sus intereses y sus alegatos estén sustancialmente protegidos. Y esto no solo que lo puedan realizar esas partes, la mujer, el indígena, sino que lo pueda, sino a veces que lo realice la propia administración. Si pensamos, por ejemplo, en casos penales, donde puede ser la mujer la víctima, antes mencionado los casos sexuales, de delitos sexuales, y esto es muy habitual, la mujer la víctima, y tenemos como parte fundamental del procedimiento una acusación que no depende de la víctima, sino que se pida por un órgano estatal, por la Fiscalía, ¿no? El Ministerio Público, y ahí me parece que debería ser muy importante insistir en formación para tener una perspectiva de género en la investigación, no tanto en la valoración de la prueba, sino en la investigación de los hechos. ¿Y ahí qué quiere decir una perspectiva de género? Quiere decir que en la investigación de los hechos, la Fiscalía y la Policía debe actuar de modo consciente sobre la desigualdad estructural en la que viven unos colectivos y otros. Y por tanto también en cómo esa desigualdad estructural, que puede ser económica, que puede ser social, que puede ser cultural, etcétera, etcétera, puede influir fuertemente en la manera en que se den los hechos, en la que se pueden conseguir pruebas, etcétera, etcétera. Cuando la investigación no es consciente de esos sesgos, cuando la investigación al revés muchas veces es sesgada en el sentido contrario, después pedirle al juez que sea consciente del sesgo para tomar la decisión, muchas veces acaba en pedirle al juez que tenga el sesgo contrario para compensar. Y un mal no se arregla con otro mal. Entonces, lo que tenemos que apuntar, me parece, es mejorar fundamentalmente la fase de producción de pruebas, no solo durante el proceso, sino en la investigación previa, si estamos en procesos penales. Hay un estupendo libro de un juez español, José Luis Ramírez Ortiz, que me va a permitir un segundo, porque creo que lo tengo por acá. Sí. Perspectiva de género, prueba y proceso penal. José Luis Ramírez Ortiz. Un libro del año pasado, donde, en mi opinión, se hace un repaso de estos tipos de casos para el proceso penal. Y José Luis Ramírez sostiene esta misma tesis. También, por cierto, José Luis Ramírez Ortiz tiene un artículo en Quaestio Facti, al que pueden acceder libremente, como ya dije antes, sobre los problemas de
derivados de los procesos con testigo único, donde una única prueba es un testigo y en particular testigo víctima, ¿no? Y cómo actuar en esos casos y la idea de que el juez debe tener o no tener una perspectiva de género. Yo creo que tenemos que apuntar a la perspectiva de género en valoración solo si eso quiere decir que hay que evitar sesgos machistas, pero sobre todo a la perspectiva de género en la investigación para hacer investigaciones que sean conscientes de las desigualdades estructurales y de las implicaciones que estas tienen. Muchas gracias, doctor, por esa muy interesante explicación desde el escenario opuesto para entender un poco la ausencia de sesgos. Voy a plantearle 3 preguntas que tienen relación con estándares de prueba para que usted haga una intervención global, si le parece. Inicialmente, el doctor Armando Duarte nos pregunta lo siguiente. Al establecerse normativamente la inferencia, por ejemplo, como un estándar de prueba que sustente una decisión y, a su vez, esa inferencia debe sustentarse en la sana crítica, por ejemplo, leyes de la experiencia, ¿no se está definiendo la exigencia de objetividad? Desde Valledupar, el doctor Jaliniski Sánchez, también juez, pregunta lo siguiente. ¿Podríamos decir que los nuevos estándares de prueba son una neotarifa legal? ¿Acaso el libre examen ya no es por sí un estándar de prueba? ¿Que en los estados de derecho no puede soslayar la inmediación, la razonabilidad y la lógica? Y finalmente, el doctor Daniel Micheli, desde Argentina, le pregunta lo siguiente, estimado doctor Jordi. Entre prueba tasada y libre convicción, a la luz de los avances de la ciencia del derecho y en perjuicio de la decisión política que se adopte en cada estado, ¿cuál es el sistema que tiende a la mayor objetividad? Adelante, doctor Jordi. Gracias a los 3. Déjenme que les dé un ejemplo no jurídico que plantean 3 autores en un libro estupendo que se llama Análisis de la prueba. Sus autores son Anderson, Schum y Twining, y plantean lo siguiente. Vamos a hacer la analogía entre la valoración de la prueba por parte de los jueces y la valoración de un examen por parte de los exámenes por parte de los profesores. Asumimos que los profesores tienen libre valoración del examen, es decir, el profesor no está sometido a una especie de prueba tasada que le diga, mire, si el examen tiene más de 3 páginas, entonces pruebe. Y si tiene menos de 3 páginas, entonces no hay respuesta suficiente, suspende. O no tienen los profesores una prueba tasada de ese tipo. Hay libre valoración del examen. ¿Quiere esto decir que los profesores pueden hacer lo que se les cante la gana? No, hombre. Tiene que ser una valoración racional. Es decir, que comprueben efectivamente que los conocimientos expresados en el examen se corresponden con los conocimientos que fueron aportados, que se examina, etcétera, etcétera. Y bien. Pero, ¿y cuál es la nota mínima para aprobar? Todos nuestros países, todos, sin excepción, por cierto, no sé qué sucede en el mundo así, pero en esto al menos, sin excepción, tanto en la cultura, digamos, latina como en la cultura anglosajona, sin excepción, tienen unos patrones de notas aprobados estatalmente. Es decir, el Estado ha determinado, por ejemplo en España, que la unidad de medida va del 0 al 10 para puntuar los exámenes y que el aprobado es el 5. En otros países, como por ejemplo Italia, va del 0 al 30 y el aprobado está en el 18. En otros países va del 0 al 100. El aprobado puede estar en el 50 o en el 60. Bueno, pero lo que no puede pasar de ninguna de las maneras es que cada profesor decida dónde está el aprobado. Y diga, hombre, es que esto forma parte de la libre valoración del examen. No.
Usted valora el examen libremente, pero ¿cuál es la nota mínima para aprobar? No la puede fijar. Usted puede decir si este examen tiene o no suficiente, expresa o no suficientes conocimientos para llegar al 5. Pero si llega al 5 está aprobado. Y si no llega al 5 está suspendido. Usted no puede decidir que para sus exámenes se aprueba con 3. Simplemente si yo pongo un 3 en la calificación, la universidad va a esto es suspendido. No, pero es que yo he decidido que con esto se aprueba. No, mire, te pone un 3, esto es un suspendido. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el fijar un umbral de suficiencia no es incompatible en absoluto con la libre valoración del examen por parte del profesor. El profesor es el que evalúa el examen en el caso, pero tiene un umbral de suficiencia. Creo que es exactamente la misma situación. Así lo plantean Anderson, Shum y Twining, y yo estoy de acuerdo con ellos. Es la misma situación. ¿Por qué esto no nos lleva a la prueba tasada? Simplemente, fíjense, porque la prueba tasada, las reglas de prueba tasada excluyen el razonamiento judicial, el razonamiento probatorio judicial. Si la regla de prueba tasada me dice que si tiene un documento público, entonces lo que consta en el documento sobre el negocio documentado, las partes y la fecha del negocio debe darse por probado, entonces el juez no tiene ningún razonamiento probatorio para extraer esa conclusión. El juez simplemente extrae la conclusión, se da por probados estos hechos por aplicación de la regla una vez constata que tiene un documento. Y nada más, no se le pide nada más al juez y no se espera que haga nada más y no se quiere que haga nada más. Las reglas de prueba tasada sirven para excluir el razonamiento probatorio. En cambio, fijar umbrales de suficiencia probatoria, o en otros términos, fijar estándares de prueba, no excluyen el razonamiento probatorio del juez. Es más, lo presuponen, porque el estándar de prueba nos dice cuál es el umbral de suficiencia, pero tendrá que ser el juez el que, valorando la prueba, me diga si con las pruebas existentes se alcanzó o no se alcanzó la corroboración suficiente establecida por el estándar de prueba. El estándar de prueba no excluye el razonamiento judicial, sino que solo establece el umbral presuponiendo que el resto del trabajo lo tiene que hacer. Es como fijar el umbral de suficiencia para aprobar un examen. Pero el caso es que si no sabemos, si los alumnos no saben cuál es el umbral de suficiencia, entonces están totalmente desprotegidos. Porque cada profesor puede decir el umbral de suficiencia a su antojo. Es para cada examen, es decir, haciendo la analogía, para cada juicio, para cada caso, el mismo profesor podría decidir que el umbral de suficiencia es distinto. Para el alumno Juan, el umbral de suficiencia es un 6. Y para el alumno Pedro, el umbral de suficiencia es un 4. ¿Por qué? No, simplemente porque es subjetivo. Para evitar esas subjetividades necesitamos que esté establecido el umbral estatalmente. Esto está hecho en la educación. Lo necesitamos también en el derecho. Y precisamente sobre ese punto que usted plantea, profesor Jordi, Andrés Luna pregunta que si usted puede proponer un esquema ordenado, sistemático, para que los jueces aborden en la parte correspondiente de estimación probatoria esa valoración. ¿Podría usted proponer ese esquema, una especie de instructivo, si se quiere, doctor? No. No es posible, Andrés, por dos razones. En primer lugar, porque determinar cuál es el estándar de prueba, he dicho anteriormente, es tomar una decisión política acerca del reparto del riesgo de error entre las partes. Y esa decisión es política, no teórica. Por tanto, no tenemos que ser los dogmáticos o los teóricos quienes digamos, mire, el umbral es este, ¿y de dónde lo saca? Esto es tan subjetivo como cualquier otra cosa. Es la sociedad, a través de sus autoridades, a través de sus órganos de representación política, la que debemos tomar decisiones sobre eso, como sociedad. Yo puedo tener mis preferencias, por supuesto, pero no tienen un valor teórico, solo tienen el valor de mis preferencias, que son iguales, no tienen el mismo valor que las de cualquier otro.
Por eso creo que debe ser políticamente que esto se debe hacer. En el libro que estoy escribiendo, en este Prueba sin convicción, al que me refería, yo intento exponer dos cosas que sí podemos hacer los académicos y que sí podemos hacer. En primer lugar, apoyar explicando bien cómo metodológicamente hay que formular un estándar de prueba para que cumpla adecuadamente su función. Creo que hay al menos 4 requisitos que deben cumplirse. Cualquier estándar de prueba formulado legislativamente debería cumplir, ¿no? En primer lugar, el estándar de prueba debe referirse a la relación probatoria entre las pruebas y las conclusiones, es decir, a la corroboración, al nivel de corroboración suficiente. Es decir, a cuánto prueban, deben ser criterios que apelen a cuánto prueban las conclusiones o las hipótesis que se analizan. En segundo lugar, debe servir para determinar un umbral de su las apelaciones a la sana crítica, a la inducción, a las leyes de la ciencia, a las leyes de la lógica, etcétera, no sirven para determinar umbrales de suficiencia. Y el estándar de prueba debe permitirnos identificar un umbral de suficiencia. En tercer lugar, he dicho que el razonamiento probatorio es un razonamiento probabilístico, pero ese razonamiento probabilístico no es de probabilidad matemática. Es decir, el estándar de prueba no se puede expresar diciendo si la probabilidad supera el 90%, entonces condene, si está por debajo, no. Simplemente porque no hay manera, por ejemplo, de decir que la fiabilidad de un testigo es del 92,3% o cosas por el estilo. Las asignaciones serían totalmente arbitrarias, pero además hay unas cuantas razones técnicas más que en el libro expongo. Y en cuarto lugar, los estándares, no necesito solo un estándar de prueba en el proceso, sino unos cuantos, porque tengo que tomar también decisiones intermedias, por ejemplo, sobre si abro juicio oral o no abro juicio oral, si tomo una medida cautelar o no tomo una medida cautelar, si condeno o no condeno. Bien, y también si considero probada o no la inocencia, que son dos decisiones distintas. Bien, todas esas pueden ser gobernadas por estándares distintos y esos estándares aproximadamente deben estar ordenados también en línea ascendente conforme avanza el proceso. Es decir, no puedo tener un estándar de prueba intermedio o inicial más alto que el estándar de prueba final. Esto no tendría ningún sentido, que al inicio del proceso exija más prueba que exija el final. El orden debe ser un orden aproximadamente ascendente. Esos 4 requisitos son 4 requisitos metodológicos. Desde un punto, pero después, a partir de ahí, cumplidos esos requisitos metodológicos, puedo establecer estándares de prueba de distinto nivel de exigencia. Muy exigentes, medio exigentes, poco exigentes. Lo que ofrezco en el libro es un conjunto, hasta el momento, de 7 posibilidades, 7 estándares de distinto nivel de exigencia, pero simplemente para mostrar ejemplos, no propuestas. Adopten este o adopten este otro, sino miren, con esos requisitos metodológicos, fíjense cómo puedo establecer estándares bien formados que nos servirían para tomar decisiones, y aquí les ofrezco, pues, este es mi catálogo de telas, este es mi ofrecimiento de ejemplos, pero pueden ser muchos más, ¿eh? Entonces, y esa es una decisión que, por lo tanto, yo no propongo un estándar en particular, pero sí ofrezco alternativas que lo que justifico es que deberían ser elegidos los órganos de representación política, entiendo que por los parlamentos. Ahora, desde Chile, el señor Julio Sánchez pregunta lo siguiente. En diversos países se ha abierto un debate sobre los juicios a través de medios telemáticos, a propósito, por supuesto, de la pandemia. ¿Usted qué opinión tiene sobre las pruebas que se practican de manera distante a través de esos medios? Déjeme decirle antes algo más respecto a la pregunta anterior. En mi perfil de academia, es decir, si buscan en Google Academia encontrarán, y pueden poner Academia Jordi Ferrer y van a encontrar mi perfil de academia es libre. Van a encontrar un artículo que está colgado ahí, que pueden acceder también libremente, se llama Prolegómenos para una teoría de los estándares de prueba. Ahí, si lo que tienen interés en conocer esos ejemplos que antes les decía que
que voy a desarrollar con más detenimiento en el libro, pero en ese artículo están ya los seis de los 7, y quien tenga interés pues los puede encontrar. Vamos con los juicios telemáticos. Bueno, yo no tengo una gran preocupación, sinceramente, por los juicios telemáticos. Algunos autores han sostenido, y algunos abogados también, algunos jueces, una gran preocupación sobre la base precisamente de que el juicio telemático o la práctica telemática de algunas pruebas puede significar un problema serio para la inmediación. Yo creo que no sería. No un problema serio. Desde luego no un problema serio. El juez, el principio de inmediación exige que el juez esté presente en la práctica de la prueba. ¿Qué quiere decir estar presente en? Estar físicamente presente en el mismo lugar que se está practicando la prueba, o que está telemáticamente presente en la práctica de la prueba. ¿Están ustedes presentes en esta conferencia? Bueno, en el primer sentido no. En el segundo, pero cuando van a pedir certificado, me van a alegar que es el segundo que vale. Porque en realidad ustedes han presenciado la conferencia. Bueno, yo diría que perfectamente podemos entender que el juez está presente en la práctica de la prueba telemática. No. Puede estar impedida alguna percepción de esas, de que la inmediación dicen que puede perder esas percepciones del lenguaje no verbal, etc. Pero es que esas son las percepciones precisamente que permitían hacer inferencias infundadas a partir de esos aspectos del lenguaje no verbal, del movimiento de la cabeza, se miraba para un lado, se miraba para el otro. Entonces, no me preocupan esas cosas. Me preocupan otras. ¿Qué quiere decir que cada uno está en su casa? Es decir, el abogado está en su casa, quizás el imputado está en la cárcel, el fiscal está en su casa y el juez está en la sala de audiencias, en su despacho o también en su casa. Todos telemáticamente conectados por efecto de la pandemia. Bueno, ¿cuál es el único problema serio para mí de todo esto? El problema más serio de todo esto es que yo no quiero que el abogado y el imputado estén separados. Esos deben estar en contacto. Porque hay una comunicación entre abogado y imputado que debe ser posible, y debe ser posible una comunicación directa en el momento, en el juicio, en función de lo que va sucediendo, y si el imputado está en la cárcel y el abogado está en su despacho, en su casa, eso es imposible o muy difícil de realizar. Deberían tener un segundo canal de comunicación que no sea oído por las otras partes, ni por el juez, para poder a su vez estar hablando. Y eso puede haber ahí un problema. Pero no me asusta esto. Por cierto, del mismo modo que cuando acabe la pandemia habremos aprendido que con conferencias online como esta, pues alguien en Valledupar puede acceder a conferencias y no necesita estar en Bogotá, donde sucede todo, pues también descubrimos que si alguien está en Colombia y tiene que ser testigo en un caso en España, pues quizás no hace falta que venga. O que si alguien está en Santiago de Compostela y tiene que ser testigo en un juicio que se desarrolla en Madrid, quizás no hace falta que le forcemos a hacer ese viaje, porque estamos imponiendo costes o al sistema de justicia o a las partes que no necesitamos hoy en día y que quizás puede declarar de otra manera. No necesariamente desde su casa, quizás desde un juzgado en Santiago de Compostela, para garantizar otras cosas, por ejemplo, para garantizar que no tenga apuntes, que no tenga nadie que le esté indicando las respuesta, ¿no? Pero creo que tenemos que desarrollar estos mecanismos no solo para la pandemia, sino pensarlos más seriamente para el futuro y que sin grandes pérdidas para la
garantías del proceso, sin pérdidas para las garantías del proceso, podemos establecer mejoras en la disminución de costes de los procesos, lo que quiere decir probablemente mejoras en el sistema de justicia. Pero hay que tener en cuenta las garantías. Y, por ejemplo, esta de comunicación abogado-cliente me parece importantísima. Muchas gracias, doctor Jordi, por esa claridad y por esa respuesta para un tema que nos ha generado varias inquietudes, no solo en Colombia, sino sabemos que a nivel mundial. Bueno, para respetar el tiempo y agradeciendo a todos los que han participado, no todas las preguntas las alcanzamos a plantearlas. Esta es una pregunta anónima y dice lo siguiente, doctor Jordi. En Colombia está prohibida la prueba de oficio en materia penal. De otro lado, las personas pueden estipular que determinados hechos se darán por indiscutibles. Pero, ¿qué pasa si el juez observa que un hecho estipulado es contraevidente? ¿Podría apartarse de ello con el argumento de buscar la verdad real? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que sí. Sí, depende de lo que signifique, por supuesto que es contraevidente, ¿no? Si quiere decir que, de acuerdo a las pruebas existentes en el expediente, que por cierto han aportado las mismas partes, ese hecho no es como las mismas partes han acordado que, pues yo creo que sí. Creo que sí. Y esto es muy importante, por ejemplo, también, muy importante, respecto, por ejemplo, de procesos de lo que se denominan, depende de los países, sentencias de conformidad, se llama en España, plea bargaining en Estados Unidos, juicios abreviados en otras partes, etc. Es decir, la terminación anticipada del proceso penal por acuerdo entre defensa y acusación y el Ministerio Público. Esto en nombre de la eficiencia del sistema. Bueno, pues sí, no necesitamos hacer todos los juicios y las partes llegan a un acuerdo antes, pues mejor, porque nos ahorramos los juicios. Además, pues seguramente llegaremos a decisiones más justas, porque si la parte acepta que cometió el delito, pues probablemente así será, etc. Bueno, pero hay incentivos muy perversos que pueden hacer que una persona que no ha cometido el delito acepte que lo haga. Es decir, no está dicho que estos sistemas nos lleven a una averiguación de la verdad más eficiente, o sistemas más eficientes en la averiguación de la verdad que el sistema de juicio. Y puede suceder perfectamente que, a pesar de que las partes acuerdan, las pruebas existentes en el expediente, que quizás no se han practicado aún porque no hemos tenido juicio, pero las pruebas existentes en el expediente, o al menos algunas de las pruebas existentes, permiten indicar que las cosas no son como las partes han acordado. Y por lo tanto que el sujeto pudiera ser inocente. Y yo creo que debemos de pensar seriamente garantías procesales para evitar esos efectos perversos y, por lo tanto, para evitar la aceptación de hechos por las partes que son contrarios a la verdad. Y dice, bueno, pero lo aceptó la parte. Sí, pero es que la parte puede ser presionada, sobre todo la defensa, puede ser fuertemente presionada para hacer lo que no es verdad, simplemente porque se arriesga a consecuencias mucho peores. Solo para terminar, imaginemos, tengo una persona que lleva 2 años en prisión, pero tiene una acusación y tiene una acusación que, en caso de que consiguiera llegar hasta el final y que la condena se produjera de acuerdo con la solicitud de la acusación, pudiera representarle 10 años de cárcel. Pero el fiscal le propone un trato y le dice, mire, si usted acepta la culpabilidad, entonces voy a reducir mi solicitud respecto a los hechos, voy a calificar por un delito menor y a reducir mi solicitud a 3 años de cárcel. Entonces, si acepta, 3. Y si no acepta, pido 10. Bueno, pero lleva 2 de prisión.
Simplemente en España, después del cumplimiento de 2/3 de una pena, se puede acceder a lo que se denomina tercer grado, que significa, depende de los casos, ir solo a la cárcel a dormir o incluso ir solo una vez por semana. O ya en unos casos incluso simplemente personarse ante el juzgado para cada X tiempo para mostrar que uno se fugó. Pero por tanto va a quedar libre ese sujeto de forma inmediata, porque ya cumplió 2/3. Me dice, bueno, entonces, ¿te arriesgas a 10 años o aceptas ahora y quedas libre? Aunque el sujeto sea inocente, puede tener incentivos perversos establecidos por el propio sistema para que acepte una culpabilidad que no tiene. Bueno, pues esto creo que deberíamos tener un sistema que sea más capaz también de detectar este tipo de problemas y de evitar ese tipo de incentivos perversos. Y para eso necesitamos que el pacto de las partes o el acuerdo de las partes no sea, digamos, la palabra de Dios, sino que sea algo perfectamente discutible. Bien, doctor Jordi, ha sido maravilloso platicar con usted esta mañana. Ha sido bastante ilustrativo y seguramente las inquietudes seguirán emergiendo, pero pues de eso se trata el derecho. Muchas gracias a la Escuela Judicial por permitirnos este espacio académico. Esperamos que se siga presentando este tipo de intervenciones y sabemos que con el liderazgo de la doctora Mari Lucero y el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura próximamente serán de manera presencial. Doctora Mari Lucero, muchas gracias. Doctor Jordi, un abrazo desde Barranquilla, desde Colombia y hasta que nos podamos encontrar presencialmente. Un abrazo. Muchas gracias, doctora Mari Lucero. Nuestro inmenso agradecimiento al doctor Jordi Ferrer Beltrán por su generosidad al compartirnos su claro, transparente y robusto conocimiento teórico práctico sobre los estándares probatorios que sin duda enriquecen la doctrina del derecho comparado al analizar temáticas tan importantes para fortalecer las competencias de nuestros servidores judiciales y de quienes actúan en los procesos. Pues los estándares de la prueba y las motivaciones de las decisiones judiciales son elementos fundamentales en la garantía y protección del principio constitucional al debido proceso, que es alcanzado a partir de un acto interpretativo donde la valoración racional y objetiva de los elementos probatorios van a asegurar que el juez tome la decisión correcta. Desde luego, nuestro agradecimiento especial al doctor Carlos Andrés Pérez, magistrado de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, por su indeclinable compromiso con la formación judicial y responsable de tener al doctor Jordi Ferrer con nosotros. Ha sido una alegría, un enorme honor y privilegio tenerlos aquí. A usted, doctor, bienvenido siempre a nuestra escuela judicial. Y como decía el doctor Carlos Andrés Pérez, esperamos que pronto superemos esta crisis mundial y lo tengamos de manera presencial en Colombia para hacer estos diálogos de saberes, estas charlas tan importantes que enriquecen cada día las habilidades, las fortalezas de nuestros servidores y todos los que de una u otra manera actúan en el sistema judicial colombiano y que hace que la justicia sea más proba, más célere, más oportuna. Un agradecimiento especial a todos los servidores judiciales y a los distintos actores del sector justicia que se conectaron a esta videoconferencia, al grupo de apoyo de nuestra escuela judicial. Desde Colombia, desde Bogotá, querido doctor Jordi, un abrazo especial allá en Girona, donde usted está, al doctor Carlos Andrés en la queridísima y apreciada ciudad de Barranquilla, que nos puedan contagiar un poquito de ese calor, pues en Bogotá está haciendo frío y está un día lluvioso. Muchísimas gracias y como decía, terminamos con esta frase del jurista italiano César Beccaria. Cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho. Muchas gracias para todos, para todos. Una feliz tarde.